Bueno, sin duda que hay muchas imágenes que son emotivas, pero el legado que deja no son solamente imágenes o fotos. Esta trayectoria, 3 gobernaciones, hay un cúmulo de obras que no las podemos poner a todas, pero hemos sintetizado quizás las más emblemáticas, las que de alguna manera lo definen a José Manuel de la Sota y al gobierno y a la gobernación de José Manuel de la Sota. La vemos y después hablamos de las obras. ¿Cómo no? Sin ideas nuevas, el país no va a resolver viejos problemas. La educación ha recuperado calidad, porque reabrimos todas las escuelas rurales que estaban cerradas y construimos 244 escuelas nuevas. Sí, una hermosa escuela, la Antonio Berni, el IPEN 92, tiene su nueva casa, agradeciéndole a la directora, a todos los vecinos, a los papás, el esfuerzo, la paciencia, para que tengamos esta escuela maravillosa como se merecen los alumnos y los docentes. A las palabras vivienda propia también la hemos hecho realidad, porque construimos más de 20.000 viviendas para las personas que más lo necesitaban. Más de 100.000 cordobeses pudieron cumplir el sueño de su casa propia. Creamos un nuevo modelo de ciudades-barrios, con todos los servicios, centros de salud, escuelas, comedores comunitarios y espacios para huertas comunitarias, como un claro ejemplo de darle a la sociedad progreso y una verdadera mejora en la calidad de vida. Recondicionamos y modernizamos tecnológicamente todos los centros asistenciales de la provincia. Trasladamos y equipamos a nuevo el Hospital San Roque. Reabrimos el Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Se inauguraron el Centro Odontológico Provincial, el Instituto Oncológico y el moderno edificio inteligente del nuevo Hospital Central de Río Cuarto. Creamos el Plan de Caminos Provinciales, que representa un notable crecimiento para el sector agropecuario, industrial y turístico. Son obras que realmente las consideramos valiosas porque facilitan la vida diaria de los ciudadanos. Ir de la ciudad de Córdoba a La Calera y a todo el corredor que aquí se inicia es mucho más fácil ahora con esta autovía. En abril de 2005, sorprendimos gratamente a todos los cordobeses con la inauguración de la Ciudad de las Artes, un polo educativo único en su tipo en Argentina y en América del Sur. Fueron restauradas íntegramente las estancias jesuíticas en el interior provincial y la manzana jesuítica en Córdoba capital. Renovamos a nuevo el querido Teatro San Martín. Ampliamos el Museo Emilio Carafa. Creamos el Museo de Ciencias Naturales, el Paseo del Buen Pastor, el Centro Cultural Córdoba y el Museo Palacio Ferreira. E hicimos más. Y para estimular la formación artística, recuperamos el Teatro Real. Por todo eso, desde Córdoba, ya estamos construyendo el futuro de la Argentina. Y eso es una parte, ¿no es cierto? Porque claro, uno ahora ya lo ve tan natural, Sí. porque existen ya hace unos cuantos años. Entonces, si uno va, agarra la, Richieri y ve la Ciudad de las Artes, porque hace mucho que está y parece natural. Pero si uno lo va sumando obra por obra, Es mucho. es mucho, es mucho. Es mucho. A mí Grandes me obras. emociona el tema de las 500 escuelas, digamos. Las Es escuelas, un bueno, tema, 200 y pico de sí, escuelas. Sí, sí. Y en total en su gobierno llegamos a las 500 Sí, a lo pasó, largo creo de que los, pasó a lo las largo de las escuelas, las ciudades barrios, son los temas que a mí más me conmueven, digamos. Eran los temas en que se velaban, ¿no? Claro, pero que además son las más, porque tenés ahí todo lo que es la educación y, Y además la vivienda propia. Sí, yo Claro. creo que eso era uno de los temas eje. Y bueno, el tema de la ciudad de las artes y toda esta media legua cultural que tanto, Sí, siempre quería hacer esa ley. digamos, tanta importancia le museo, dio, ¿no? En su gestión. Pese a que le tocaron algunos momentos complicados, por el contexto nacional, digo, ¿no? Claro. En su primer mandato lo agarró la crisis de fines de 2001, que llevó a la renuncia del presidente de la Rúa. O sea, fue un momento peliagudo, sin embargo se superó sin demasiado costo social en Córdoba. Después toda la etapa kirchnerista, bueno, todos sabemos que tuvo problemas, digamos, de articulación, por decirlo de algún modo, con el gobierno nacional y sin embargo tampoco se frenaron las obras ni se perdieron, al contrario, se mantuvieron
derechos de los cordobeses que son muy importantes, por ejemplo, la caja de jubilaciones, ¿no? Así que, bueno, no siempre, quiero decir, no siempre navegó en aguas pacíficas, no. Fue sorteando. Pero era un piloto. Y en la vida política misma también, ¿no? Sí, siempre en la tuvo esos política, en la cruces. privada, en todo. Este, Fue un hombre apasionado en todo. Sí, ¿no? Sí. Y de una gran voluntad política. ¿Y como padre cómo fue? ¿Lo extrañaste cuando uno es chico? Porque uno cuando es grande ya más o menos se da cuenta a qué se dedica su padre. Pero por allí, en esa cosa de los actos, o de jugar, o de... Y sí, los hijos siempre reclamamos la presencia. Claro. De todas maneras, era como natural, porque... Claro, vos lo decías al comienzo, que de chiquita ya lo... Digamos, siempre lo vi en esa actividad, siempre supe que sus tiempos no eran los tiempos de un padre de otro papá. Claro. Pero yo siempre decía, bueno, si fuera panadero, a lo mejor no estaría en la madrugada, estaría haciendo el pan, digamos. Claro. Uno le toca, ¿no? Es lo que toca, ¿no? Pero sí, a veces en algunos momentos se lo extrañaba, uno quisiera que estuviera querido de niño, que estuviera un poco más. Claro. Después uno entiende mucho, ¿no? Te lo Entiende la pregunto pasión. porque, a ver, nosotros los cordobeses lo conocemos como el político, como el gobernador, Sí. pero del otro lado de la cama hay mucha gente que por allí se pregunta cómo es en su intimidad, como padre, como abuelo. Bueno, todo lo que no Debe hizo con nosotros los hijos lo hizo con sus nietos. Con los nietos. Claro, Claro. con los nietos iba a los actos, iba a los actos del colegio. ¿Ah, sí? Sí. Con los nietos cumplía, supongo que pasará a todos los abuelos, ¿no? Sí, pero era un tipo muy agradable. Muy divertido. Fuera de la Sí, política, sí. o sea, en la reunión familiar o privada, lo que fuere. Gran conversador. Gran anfitrión, además. Sí, gran anfitrión. Realmente muy agradable. Era pasar un buen momento conversar con José Manuel, de buen ánimo, siempre un tipo... Difícilmente se lo encontraba de mal carácter. Sí. Era muy difícil que se Mal perdiera... afectado. Muy difícil, muy difícil. Bueno, eso es un poco de las obras, pero yo me he tomado el lujo de separar dos, que así como ves son emblemáticas las escuelas, son emblemáticas para los más jóvenes, como es el boleto estudiantil, que es un viejo reclamo también de la juventud, y el PPP, el primer paso, entre otros. Lo vemos. Y ahora viene nuevamente el programa que es una marca registrada del gobierno de Córdoba y de la provincia de Córdoba, que es el programa Primer Paso. En el corazón de la Argentina los jóvenes pueden alcanzar sus sueños. Por eso el programa Primer Paso, orgullo de todo cordobés. En el corazón de todos los argentinos es un derecho para nuestros jóvenes, un trabajo digno. Hacia ahí vamos. Hemos creado más de 100.000 nuevos puestos de trabajo para ellos. Es el primer empleo para los que están decididos a progresar y es nuestro apoyo en su inclusión al mundo laboral. Multiplicar progreso por educación es el desafío más importante que enfrenta la provincia. Y quiero que lo hagamos todos juntos. Con el boleto educativo le decimos presente al futuro. Todos juntos damos una lección sobre lo que es importante de verdad. En Córdoba, todo aquel que estudie tendrá por socio al Estado provincial. Y no será viajar gratis, será llegar más lejos, mucho más lejos. Envié el proyecto de ley aprobando el decreto para poner en marcha ya esta decisión política que nos parece muy buena, que realmente ha tenido mucha legitimidad porque fue uno de los ejes de campaña que llevó adelante de la Sota como candidato a gobernador de Unión por Córdoba. El boleto estudiantil es algo que absolutamente la Unión Cívica Radical considera un beneficio, así como la educación gratuita. El boleto estudiantil es algo muy bueno y que durante mucho tiempo se ha querido. Lo vamos a votar a favor. En esta provincia todos irán a la escuela sin tener que meter la mano en el bolsillo. Y entonces, alegría, siempre alegría. Así es este viaje, te dije, vayas donde vayas. Su magia está nueva, Córdoba se hará. Porque son políticas prácticamente de Estado, porque perduran.
porque siguen, seguramente seguirán. Así es. El primer trabajo para los jóvenes uno no se lo olvida nunca. El tema del boleto estudiantil, una reivindicación de todos los jóvenes en la época nuestra y de antes, ¿no? Es una cosa. Bueno, pero ha quedado muchas cosas que no lo podemos poner, porque podemos hablar de la unicameral, podemos hablar de las agencias que apareció por primera vez en la gestión. Antes teníamos gabinete, tantos ministros. En ese formato de agencia. El formato de todas las agencias que siguen y que perduran. No, no todas, pero desde el comienzo creo que marcaron un poco la diferencia en la forma de administrar la cosa pública. Nati lo sabe muy bien porque acompañó en su tercer mandato a su padre muy cerca, ¿no? Sí. Claro. Así que veías pasar todo ahí. Sí. Sí, y digamos, estas cosas que vos marcabas o que marcaban desde aquí, desde la producción del programa, como el PPP o el boleto educativo gratuito, son estas cosas que yo entendía y veía de esta inversión inteligente que tenía en la cabeza, ¿no es cierto? Y cosas que iban a perdurar y que eran a largo plazo, que eran soluciones reales y concretas con una inversión inteligente y bien hecha. Bueno, son como dos cosas para ponerse orgulloso, ¿no? Seguro, porque además, eso era José Manuel de la Sota, si uno se aparte e intenta ser un poco objetivo de lo que eran los políticos o de lo que son hoy, caminaba adelante unos cuantos pasos con el resto. Desde mirar, de planificar, de saber por dónde va, a dónde tenía que hacer la alianza. Fue el primero a empezar a sumar partidos políticos con Unión por Córdoba. En el 87, cuando no participa con Berkovich, va por la reforma de la Constitución, busca la democracia cristiana, que después continúa en Unión por Córdoba, pero son hechos que tienen que pensarla antes para saber que eso va a funcionar, ¿no? Y entender lo que Córdoba Claro. es. Porque yo, con todo respeto por todas las obras, las que aquí se mencionaron y las muchas que faltan mencionar, que fue obviamente un legado, el mayor mérito político de José Manuel, en mi modo de ver, es haber convertido al peronismo en oficialismo en una provincia que no es precisamente empática. Nadie se tiene que ofender por esto. Digo, hay provincias donde el peronismo le es más fácil. Claro. Acá no fue nunca fácil ganar. No. Y además con la recuperación de la democracia en el 83, la continuidad de Angelós y el primer gobierno de Mete venía de toda esa cantidad de años. Era muy difícil. Era una provincia radical. Sí. En el 87, esas elecciones que recordamos hace un rato, el PJ, porque en ese momento todavía no era Unión por Córdoba, fue en el 91. Claro. Sacamos el 44,5% de los votos con José Manuel candidato. Claro, del otro lado estaba Tyson, en ese momento el Pocho clavó 48, 49, pero en la intimidad con José Manuel decíamos, mirá vos, con este porcentaje no ser suficiente. Bueno, pero ahí está esa lectura, como bien dices, Dani, fina, aguda de lo que Córdoba es, de haberla entendido. Si no, no hubiera sido posible esto. De haberlo entendido. Y de saber por dónde pasaba eso para llegar a ese triunfo. Porque uno puede imaginarse y uno puede tener mucha voluntad de querer ganar. Sí, pero tienes que saber cómo, ¿no? Pero tenés que saber cómo. Bueno, en eso creo que este último tiempo fue... Yo creo que era su posibilidad y su oportunidad para ser presidente. En esta línea de que, digamos, veía qué es lo que hacía falta y sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Bien. En esto de terminar con estas grietas, con estas peleas tan fuertes. Ese fue como su último mensaje, claro, su último mensaje fuerte, y creo que ese era el camino. Creo que nos hemos perdido un buen presidente. Seguramente quedó. Ya vamos a ver un poco también, que nos apartamos un poco de la gobernación, ¿no es cierto?, para terminar precisamente en su candidatura. Nosotros lo cerramos en estos 35 años de democracia y hablábamos de los gobernadores, pero claro, no nacieron en repollo ninguno. Todos vienen de una militancia desde joven, militancia fuerte en el partido como se usaba antes, con el afiliado, con la unidad básica, día y noche, y recorriendo kilómetros. Caminando. No existía el internet, ni el WhatsApp, ni nada, ¿no? Nada. Los recorridos de kilómetros en el interior de la provincia. Semanas y semanas de gira, claro. Claro. Era incansable. Era incansable en eso. De la ¿no? Sota, incansable. Sí, no paraba.
le encantaba. Es como que... Se accionaba en campaña. Sí, se energizaba con el contacto con la gente. Claro. Le encantaba esa parte. Sí. Que, como bien dices, Dani, es algo que se va perdiendo de a poco porque hay otras metodologías. Claro, otras los tiempos son técnicas. distintos, digamos. Son hombres de su tiempo que lo supieron llevar a la máxima expresión, digamos, ¿no? El Pocho, Mestre eran lo mismo. Claro, son todos más o menos de ese corte, ¿no? Sí, ese linaje. De ese linaje de esa época. Hoy la política ya se ha expandido, no está tan centrada nada más que en la unidad básica. No es tan presencial, claro. No es tan presencial. De aquellos actos multitudinarios, hoy metes un WhatsApp o un video y ya si viral no necesitas un acto como eran los de aquellos. Claro, ¿no? de todas maneras, yo no sé si será porque pero esta generación de políticos de todos los partidos, hablo en este caso de estos 3 gobernadores, era una voluntad y un caminar y una convicción, y sobre todo voluntad esa, de estar cerca, de caminar, de escuchar de verdad a la gente, de darle la mano, que si bien hoy hay la tecnología ayuda en otros aspectos, yo creo que eso nos tendríamos a los más jóvenes que tener bien en cuenta, ¿no? Y tenerlo como ejemplo, porque creo que eso es definitivamente lo que te hace saber qué es lo que está pasando. Claro, y además tenía eso de hacerte sentir importante, porque te veía y te llamaban por el nombre, porque si viste se acuerda de mí, donde me conoce. Era así. En general, ¿no? Sí, y entender la política como un servicio. Exacto. Como un servicio, o sea, además de gustarles, porque tanto a Pocho como a José Manuel, la política era su vida. Claro. Pero entenderla como un servicio, que tenía sentido en la medida que servía para mejorarle la vida a la gente. Si no, no era por mera ambición. En estos casos que estamos repasando y que... y me ha quedado muy... canal... Por ejemplo, la segunda capital, la de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Sí. Que antes estaba muy centrado, todo era muy centralista con Córdoba capital, habilitó como la segunda capital, ¿no? Sí, yo en eso recuerdo, por ejemplo, que los comentarios antes de que pudiera ganar en el 98 y asumir en el 99, yo lo he escuchado decir, pero los del sur se creen que son de La Pampa y los del norte se creen que son de Santiago. Digamos, tenía esta idea de la integración de Córdoba, ¿no? De lograr que se integrara y que más para esa época del 99, en plena campaña, que había muchas inundaciones, que ahora en la zona sur de nuestra provincia, que abarcaba Pampa 98, y provincia de Buenos Aires, claro. Fue una de las rabietas de Mestre con los productores del la sur, Pampa, tal cual. Claro, de ahí viene todo eso. Quizás venga de ahí. Y que había un proyecto, recuerdo que había un proyecto en ese entonces, después fue intendente y ha sido diputado, pero en ese entonces era rector de la Universidad de Río Cuarto, que tenían un proyecto... Cantero, que tenían un proyecto sobre... La cuenca del Río Quinto, que sigue dando dolores de cabeza. Claro, sigue dando dolores de cabeza. Bueno, les propongo que hagamos a pausa, tomamos un poquito de agua. ¿Cómo no? Por allí hablamos, pero queda el resto, que es donde apuntabas vos, ¿no? Me adelante, pero bueno. No te adelantaste porque es parte de la vida, pero digo, vamos a hablar un poco de ese sueño. De última etapa. Hacemos una pausa, ya regresamos.